Hola, bien, entonces ahora vamos a estudiar el ciclo del ácido cítrico. Recuerden que el ciclo del ácido cítrico proviene de esta molécula, la acetilcoenzima A, que dentro de la mitocondria sufre el ciclo del ácido cítrico. Entonces es lo que vamos a estudiar, aunque recuerden de dónde proviene. O sea, el glicógeno, la glucosa, disculpen, se convierte en piruvato mediante la glicólisis. También los ácidos grasos se convierten en acetilcoenzima A y los aminoácidos en acetilcoenzima A. El piruvato entra dentro de la matriz de la mitocondria y ahí libera un dióxido de carbono y se convierte en el grupo acetil y se enlaza a la coenzima A para poder entrar al ciclo del ácido cítrico, en donde van a ser liberados dos dióxidos de carbono. Vean que el CO2 es el producto de una oxidación. Las reacciones de oxidación siempre van con reducciones. Entonces vamos a estar viendo cómo se acoplan con la oxidación y la reducción. Aquí tenemos todo el sistema del ciclo del ácido cítrico. Vean que la acetilcoenzima, que la vamos a representar de esta manera, mediante dos circulitos, o indicando los dos carbonos, se enlaza con la coenzima A, luego pierde la coenzima A y se enlaza con el oxaloacetato. Al perder la coenzima A, pasan a formar la molécula de 6 carbonos, que es el citrato, formada mediante la unión de la acetilcoenzima A y del oxaloacetato. Este citrato primero se convierte en isocitrato y el isocitrato se convierte en otra molécula, que es la alfa-cetoglutarato. Entonces, en esos pasos, en donde se va convirtiendo, desprendiendo, bueno, aquí nos vamos a fijar en el número de carbonos. Primero se convierte en una molécula de 5 carbonos y vean que lo que hace es que libera un dióxido de carbono, obviamente al pasar de 6 a 5. Y además, recuerden que esto es una oxidación, estamos oxidando el carbono hasta CO2. También se da una reducción acoplada, en donde el NAD+ se reduce a NADH. Luego, cuando pasamos de la molécula de 5 carbonos a la de 4, volvemos a tener una pérdida de dióxido de carbono y el NAD+ al mismo tiempo se reduce. Recuerden que una oxidación va acompañada de una reducción. Entonces llegamos a la molécula de 4 carbonos, que ya vamos a ver los nombres correctos. En este caso, la molécula de 4 carbonos libera un GTP. Vean que el GTP es similar a un ADP, solo que esta es la guanosina trifosfato. Pasa de guanosina difosfato a guanosina trifosfato y entonces tendríamos una generación de una molécula de alta energía. Al mismo tiempo que tenemos la misma molécula de 4 carbonos, reduce el FAD a FADH2. Entonces vean que aquí mediante una reacción, en este caso ya vamos a ver por qué no hay una oxidación hacia dióxido de carbono, sino que la reducción se hace con hidrógenos que están en la molécula. La molécula pierde hidrógenos. Esto nos lleva a siguientes pasos en donde antes de regenerar el oxaloacetato se da otra reducción de NAD+ a NADH. Este oxaloacetato entonces está libre para que vuelva a entrar dentro de la matriz otra molécula de acetilcoenzima A, unirse a ella y repetir todo el ciclo. Ahora vamos a verla, vean que aquí ya tenemos con estructuras. Entonces lo más importante, vamos a ir viendo las estructuras. Este es el piruvato. Entonces el piruvato, noten que es una molécula de 3 carbonos. Está fuera en la célula, o sea, está en el núcleo de la célula. Sin embargo, al ser transportada dentro de la matriz de la mitocondria, que recuerden que la mitocondria es una de las partes de la célula, entonces se convierte en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A ya tiene esta estructura. Noten que es de 2 carbonos y está enlazado con S-coenzima A. Vamos a ver después la estructura de la coenzima A. Y se libera dióxido de carbono y además se da una reducción de NADH. El acetilcoenzima A, que tiene esta estructura, se une con el oxaloacetato. Vean que tiene 4 carbonos. Entonces, noten que el acetilcoenzima A tiene un grupo carbonilo y es un grupo acetilo, o sea, esta parte que está es un grupo acetilo. Y el oxaloacetato, para poderlo descifrar, vean que tiene dos grupos carboxilato en sus extremos, un CH2 y un grupo carbonilo. Se hidroliza con agua, desprende la coenzima A, se reacciona con la citrato sintasa y se convierte en citrato, una molécula de 5 carbonos.
de 6 carbonos. Vean que en este caso tenemos 3 grupos carboxilos, por eso también se le llama o el ácido tricarboxílico, en donde tenemos aquí el grupo carboxilo, un CH2, un carbono con un OH y un grupo carboxilo, un CH2 y otro grupo carboxilo. Bueno, carboxilato por las condiciones en que se está llevando la reacción. El citrato reacciona con la aconitasa y esta aconitasa lo que hace es que lo convierte en isocitrato. Vean que lo que cambia es la posición del grupo hidroxilo, que estaba en el carbono número 3 y pasa a estar en el carbono número 4. El 3 queda como CH. Vean que los cambios, grupo carboxilo, CH2, este CH, este que era un CH2 queda como COHH y aquí el grupo carboxilato. La isocitrato deshidrogenasa lo que hace es que convierte el isocitrato en alfa-cetoglutarato. Aquí tenemos la primera pérdida de un carbono. De 6 carbonos pasamos a este circo, se libera dióxido de carbono, se da además acoplada con la oxidación una reducción del NAD+ a NADH y también se libera un protón. Entonces aquí llegamos al alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato, vean que sufre una nueva reacción en donde reacciona con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para darnos la succinilcoenzima A. Al mismo tiempo que libera un CO2 y se convierte en una molécula de 4 carbonos, también se enlaza a la coenzima A, que tendríamos este enlace de aquí. Además, ya que libera dióxido de carbono, también vean que está acoplado con la reducción de NAD+ a NADH y protones. En la siguiente reacción, la succinilcoenzima A sintetasa, lo que hace es que pasa del ser de la succinilcoenzima A al succianato. Entonces, se libera una coenzima A y además se produce un GTP, que ya les había explicado que es similar al ATP, una molécula de alta energía. Aquí vean que la molécula de 4 carbonos pasa a tener los 4 carbonos. Aquí está el carboxilato, CH2, CH2 y el carboxilato. Se da, como pueden ver, una oxidación, ya que este pasa a ser del grupo carbonilo a ser un grupo carboxilo. En la siguiente reacción, lo que vamos a tener es que el FAD pasa a ser FADH2, se da la succianato deshidrogenasa, ya que toma 2 hidrógenos de la succianato para convertirlo en fumarato. Noten cuál es la diferencia. En el succianato tendríamos aquí 2 grupos CH2, mientras que aquí lo que pasamos a tener es un doble enlace carbono-carbono. Estos 2 hidrógenos que se pierden son los que reducen al FAD de FADH2. Luego entra agua y se da con la enzima fumarasa, tenemos la séptima reacción del ciclo que nos sintetiza el L-malato. Este malato, vean que aquí tenemos que hidrata, por lo tanto se agrega un hidrógeno en un extremo y el OH en el otro extremo para formarnos únicamente el L-malato. Vean que aquí el hidroxilo está en el lado izquierdo, recuerden lo de las proyecciones de Fischer. Y finalmente el L-malato sufre una reducción, se oxida el L-malato, aquí tiene un grupo hidroxilo y pasa a un grupo carbonilo, o sea que se está oxidando. Esta oxidación está acoplada con una reducción del NAD+ al NADH y entonces pasamos con el uso de la enzima malato deshidrogenasa al oxaloacetato. Una molécula de 4 carbonos, vean los grupos funcionales, 2 carboxilos, un carbonilo y un CH2, que están listas para volver a recibir a una acetilcoenzima A y volver a repetir todo el ciclo. La reacción neta del ciclo de Krebs es que vean que lo que sucede es que entra la acetilcoenzima A, o sea, entran 2 carbonos. Estos van a reaccionar con fosfato, con GDP, guanosina difosfato, con FAD y con 3 NAD+, para darnos 3 reducciones, 3 NADH, un FADH2, también una reducción de FAD a FADH2, una molécula de alta energía, el GTP, la coenzima A que se libera, coenzima A, y finalmente 2 CO2, que serían los 2 carbonos que entran, que son oxidados completamente a dióxido de carbono. Vean que aquí tenemos el complejo
la microscopía electrónica del complejo piruvato deshidrogenasa. Este es el primer complejo que lo que hace es que transporta el piruvato dentro de la matriz. Entonces tendríamos aquí las imágenes que nos comprueban que lo que hablamos tiene fundamentos en la práctica, tiene fundamentos experimentales. No es una teoría, sino que ya hemos logrado establecer la existencia de este complejo piruvato deshidrogenasa. Este piruvato, vean que aquí tenemos en una serie de reacciones, va a reaccionar con desprendiendo dióxido de carbono para darnos este dihidroxietil TPP, en donde vean que ya ha perdido un CO2 y tendríamos aquí la estructura ya de 2 carbonos. Este se enlaza con la lipoamida y nos da la acetil dihidrolipoamida. Entonces ya aquí vean que tiene el enlace con el azufre. Aquí entra la coenzima A y entonces sucede, no nos vamos a centrar tanto en esta parte, pero vean que nos queda hidrogenado aquí HS, son tioles y enlazados a una cadena de alquilo, que vean que luego formarán un ciclo para formar esta acetil dihidrolipoamida, que en presencia de la coenzima A ya no forma la coenzima A. Noten que al mismo tiempo esta estructura que llevábamos en esta estructura, el NAD se reduce al NADH tomando estos dos hidrógenos del FAD-SHSH, lo cual nos lleva a un FAD con puentes de azufre, que son los que van a reaccionar con esta parte para crearnos la lipoamida. Entonces todo está controlado. Vean que aquí te explicamos la reducción del NAD a NADH más y la liberación de dióxido de carbono. Las enzimas del ciclo ácido cítrico, vean que esta es la citrato sintasa, que une un oxaloacetato con un grupo acetil. Entonces aquí tendríamos la imagen de la enzima trabajando para favorecer la unión rápida de un oxaloacetato con el grupo acetil. Aquí tenemos ya el ejemplo. Vean que esta sería la acetilcoenzima A, en donde está el grupo acetilo enlazado con la coenzima A. Vean que en la coenzima A vamos a tener toda esta parte de la estructura y va a llegar el oxaloacetato, que también, vean que aunque no lo mostremos, están enlazados con proteínas. Aquí tendríamos esta A375, indicaría una proteína que controla todos los sitios de reacción, toda esta estructura que nos lleva a la unión de la acetilcoenzima A con el oxaloacetato. Una vez que han reaccionado, entonces esta es la etapa determinante de la velocidad, la formación del acetilcoenzima A enolato no forma esta estructura. Vean que todo esto está siempre enlazado con diferentes proteínas y esto nos va a llevar hasta la formación de la molécula de los 6 carbonos, el citrato. Fíjense que aquí lo tenemos y todas las partes asociadas que no vamos a estudiar tan detenidamente. Únicamente se las muestro para tratar de indicarles qué hace todas las estructuras de las proteínas, cómo favorecen la formación de este citrato. La aconitasa convierte el citrato en isocitrato. Aquí sí nos vamos a entrar. Vean que el citrato es una molécula con 3 grupos carboxilos. Aquí hay un CH2 y el tercer carbono tiene un grupo carboxilo y uno H, o sea que está sumamente oxidado. Y al liberar agua, lo que hace es que cambiamos a un cis-aconitato, que no es estable, recibe agua para formar en presencia de la enzima el isocitrato. Vean que el cambio neto es de la posición del grupo hidroxilo del carbono 3 hacia lo que sería el carbono 4. Este isocitrato, con la ayuda de NAD+, la isocitrata deshidrogenasa libera dióxido de carbono. Entonces el isocitrato pasa a ser el alfa-Z-glutarato, pasamos de la molécula de 6 carbonos a la molécula de 5 carbonos, liberando un dióxido de carbono, o sea que el carbono sale completamente oxidado y al mismo tiempo se da una reducción de NAD+ a NADH y además se genera un protón.
Veamos aquí la estructura del alfa-Z-glutarato que tiene los grupos carboxilos en los extremos, 2CH2 y un grupo carbonilo en el penúltimo carbono. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es similar al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, esta alfa-cetoglutarato presente aquí, lo que va a hacer es que toma este CO2, lo libera como CO2, al mismo tiempo entra coenzima A, con lo cual vamos a tener succinil coenzima A. Al perder un carbono nos queda una estructura de 4 carbonos, pasando además la reducción del NAD+ hacia NADH, liberando un protón. Entonces aquí tenemos ya la estructura de 4 carbonos, el succinil coenzima A. Vean que aquí la coenzima A que se ha liberado en la primera reacción vuelve a incorporarse en la estructura para formar la succinil coenzima A. Ya tenemos una cadena de 4 carbonos, donde este es un grupo carbonilo, un grupo carboxilo y 2CH2. La succinil coenzima A sintetasa produce GTP. Entonces, vean que el succianato que tenemos en presencia de la succinil coenzima A sintetasa, lo que va a hacer es que libera la coenzima A. Esta es la coenzima A ya que va a quedar totalmente liberada y no forma la... perdón. En esta parte